El sol de abril caía implacable sobre las calles empedradas de Xochimilco, mientras doña Esperanza Hernández caminaba lentamente hacia la casa de su nieto Diego. Sus manos arrugadas sostenían con cuidado una olla de barro llena de mole rojo, el mismo que había estado preparando desde las 4 de la madrugada. A sus 72 años, cada paso le costaba un esfuerzo, pero el amor por su nieto la motivaba a seguir adelante. «Ay, Diosito santo, que no se me vaya a caer», murmuró mientras ajustaba el rebozo azul que cubría sus hombros. La casa de Diego, un modesto departamento en una unidad habitacional de Iztapalapa, se encontraba en el segundo piso. Doña Esperanza subió escalón por escalón, deteniéndose a recuperar el aliento. Desde adentro llegaban risas masculinas y el sonido de una cerveza al abrirse. «Órale, Diego, tu abuela está aquí otra vez», escuchó que decía una voz burlona. Cuando Diego abrió la puerta, su rostro cambió inmediatamente. Sus ojos, que habían heredado de su padre, se llenaron de fastidio al ver a su abuela parada ahí con la comida. «¿Qué haces aquí, abuela? Te dije que hoy tenía amigos», le dijo en un tono seco, mientras echaba un vistazo hacia atrás donde sus 3 amigos del trabajo lo observaban con sonrisas burlonas. «Ay, mijo, solo te traje tu mole favorito. Sé que no has comido bien y...» Doña Esperanza intentó explicar con su voz suave y temblorosa. «Órale, Diego, ¿tu abuelita te trajo la comidita?», gritó Carlos, uno de sus amigos, desde el sillón. Los otros 2, Javier y Roberto, estallaron en carcajadas. El rostro de Diego se enrojeció de vergüenza. A los 28 años, trabajaba como supervisor en una fábrica textil y había luchado por ganarse el respeto de sus compañeros más jóvenes. Verlos burlarse de él por su abuela lo llenó de una rabia inexplicable. «Ya basta», gritó Diego, volteándose hacia doña Esperanza. Sus ojos brillaban de ira y humillación. «Estoy harto de que siempre andes de entrometida. Eres una anciana molesta que no me deja vivir mi vida». Las palabras cayeron como puñaladas en el corazón de doña Esperanza. Sus manos comenzaron a temblar, y por un momento, la olla de mole estuvo a punto de caerse. Los amigos de Diego se quedaron en silencio, sorprendidos por la dureza de sus palabras. «Diego, yo solo quería», susurró la anciana con lágrimas formándose en sus ojos cansados. «No quiero nada. Vete de aquí y déjame en paz. Ya no soy un niño para que me estés cuidando», continuó gritando, sin darse cuenta de que sus vecinos habían comenzado a asomarse por sus ventanas. Doña Esperanza bajó la cabeza, sintiendo como si el mundo se desplomara sobre ella. Después de todos estos años, después de todo lo que había hecho, su nieto la llamaba anciana molesta delante de extraños. «Está bien, mijo», murmuró con una voz quebrada. «Perdóname por molestarte». Sin decir una palabra más, dejó la olla de mole en el suelo junto a la puerta y se alejó lentamente. Sus pasos resonaban en el pasillo vacío, mientras las lágrimas rodaban por sus mejillas arrugadas. Diego cerró la puerta de un golpe y regresó con sus amigos, quienes lo miraban con una mezcla de incomodidad y admiración forzada. «Órale, hermano, te pusiste rudo con la viejita», comentó Javier, tratando de aligerar el ambiente. «Era necesario. Siempre está ahí, asfixiándome», respondió Diego, tomando una cerveza y tratando de ignorar el nudo que sentía en el estómago. Pero mientras sus amigos seguían bebiendo y riendo, Diego no podía quitarse de la mente la imagen de su abuela alejándose con los hombros caídos. Por primera vez en años, se preguntó si había ido demasiado lejos. Esa noche, después de que sus amigos se fueron, Diego se quedó solo en su departamento. El silencio era ensordecedor, y la olla de mole seguía ahí, junto a la puerta, como un recordatorio silencioso de lo que había pasado. «Pinche vieja exagerada», murmuró, pero su voz no tenía la misma convicción de horas antes. Mientras se preparaba para dormir, los recuerdos comenzaron a llegar como olas imparables. Se vio a sí mismo a los 5 años, llorando en los brazos de doña Esperanza después de que su padre, Miguel, muriera en un accidente de construcción. Recordó cómo ella lo consolaba con canciones de cuna y le prometía que todo estaría bien. Su madre, Carmen, una mujer joven y frágil, había caído en una depresión profunda tras la muerte de su esposo.
Diego recordaba las noches en que doña Esperanza se quedaba despierta, cuidándolo a él, mientras su madre lloraba en silencio en la habitación de al lado. «¿Por qué mi papá no está aquí, abuelita?», le había preguntado una noche cuando tenía apenas 6 años. «Ay, mi nieto hermoso, tu papá se fue al cielo, pero siempre está cuidándote desde allá arriba. Y yo siempre voy a estar aquí contigo, mi amor», le había respondido doña Esperanza, acunándolo contra su pecho. Y había cumplido su promesa. Durante 23 años, desde la muerte de su padre, doña Esperanza había estado ahí. Cuando su madre finalmente se recuperó y se volvió a casar, mudándose a Guadalajara, fue doña Esperanza quien se quedó con Diego. Fue ella quien lo llevaba a la escuela cada mañana, quien lo esperaba en las tardes con agua de horchata fresca y tacos de guisado. Diego se sentó en el borde de su cama, pasándose las manos por el cabello. ¿Por qué había sido tan cruel? ¿Por qué las palabras habían salido con tanta rabia? Al día siguiente, el ambiente en la fábrica era tenso. Carlos, Javier y Roberto actuaban de manera extraña, evitando el tema de la noche anterior. Durante el descanso, Carlos se acercó a Diego. «Oye, hermano, lo de ayer. Tu abuela se veía muy triste cuando se fue», le dijo en voz baja. «Mi abuela murió el año pasado, y daría cualquier cosa porque viniera a traerme comida otra vez». Las palabras de Carlos golpearon a Diego como un puñetazo en el estómago. Se dio cuenta de que incluso sus amigos habían notado lo cruel que había sido. Esa tarde, Diego decidió ir a visitar a doña Esperanza en su pequeña casa de adobe en Xochimilco. La vieja construcción, con sus paredes pintadas de azul cielo y su pequeño patio lleno de macetas con geranios y bugambilias, había sido su hogar durante su infancia. Cuando llegó, encontró la puerta cerrada. Tocó varias veces, pero no hubo respuesta. La señora Remedios, la vecina de al lado, se asomó por su ventana. «Ay, Diego, tu abuelita no ha salido en 2 días. Está muy triste, hijo. La vi llorando ayer en el patio», le dijo la mujer mayor con preocupación, evidente en su voz. «¿No está en casa?», preguntó Diego, sintiendo una punzada de pánico. «Se fue temprano a la iglesia, como siempre hace cuando está muy preocupada. Debe estar en la parroquia del Señor de la Misericordia», respondió la señora Remedios. Diego corrió hacia la iglesia, ubicada a 5 cuadras de distancia. El templo colonial, con sus campanas que habían sonado durante generaciones, era el refugio espiritual de doña Esperanza desde que era una niña. La encontró en la tercera banca, arrodillada frente al altar, con las manos juntas en oración. Su pequeña figura se veía aún más frágil bajo la luz tenue de las velas votivas. «Abuelita», susurró Diego, acercándose lentamente. Doña Esperanza levantó la vista, y Diego pudo ver que sus ojos estaban hinchados de tanto llorar. Sin decir una palabra, ella se levantó y comenzó a caminar hacia la salida. «Abuela, espera, necesito hablar contigo», le dijo Diego, siguiéndola. «No, mijo, ya entendí el mensaje. No te voy a molestar más», respondió ella sin voltearse, su voz apenas un susurro quebrado. Diego se quedó parado en medio de la iglesia, viendo cómo la mujer que lo había criado se alejaba de él por segunda vez en 2 días. El peso de la culpa comenzó a aplastarlo. Los días siguientes fueron un infierno para Diego. Doña Esperanza había dejado de visitarlo, de llamarlo, de enviarle comida. El silencio era peor que cualquier regaño. Sus amigos del trabajo notaron su cambio de humor, pero él no quería hablar del tema. Una semana después del incidente, Diego recibió una llamada inesperada de la señora Remedios. «Diego, ven rápido. Tu abuela está muy enferma. Se desmayó en el mercado esta mañana y la trajeron a su casa», le dijo la mujer con voz preocupada. Diego corrió como nunca antes había corrido. Cuando llegó a la casa de doña Esperanza, la encontró acostada en su cama, pálida y frágil. El médico del centro de salud acababa de irse. «Es la presión alta y el estrés», le explicó la señora Remedios. «El doctor dice que necesita descanso y no puede alterarse». Diego se sentó junto a la cama de su abuela, tomando su mano arrugada entre las suyas. Doña Esperanza abrió los ojos lentamente. «Perdóname, abuelita. Fui un idiota. No sé por qué dije esas cosas», susurró Diego, las lágrimas comenzando a rodar por sus mejillas. Doña Esperanza lo miró con sus ojos cansados pero llenos de amor.
Ay, mijo, ya no importa. Ya soy vieja, y tal vez sí soy molesta, murmuró con una sonrisa triste. No digas eso. Nunca has sido molesta. Yo fui el imbécil que quería impresionar a esos pendejos, gritó Diego, golpeándose la frente con frustración. Doña Esperanza cerró los ojos y suspiró profundamente. Diego, hay algo que necesitas saber. Ve a mi cómoda, en el cajón de abajo, hay una caja de madera. Tráela, le pidió con voz débil. Diego encontró la caja de madera tallada, cubierta de polvo. Cuando la abrió, encontró fotografías viejas, documentos amarillentos y, en el fondo, un sobre sellado con su nombre escrito en 1909. Letra familiar. ¿Qué es esto, abuela?, preguntó, reconociendo inmediatamente la letra de su padre. Tu papá me pidió que te diera esa carta cuando fueras mayor y pudieras entender. Creo que ya es tiempo, respondió doña Esperanza, su voz apenas audible. Con manos temblorosas, Diego abrió el sobre. La carta estaba fechada una semana antes de la muerte de su padre. Mi querido Diego, si estás leyendo esta carta, significa que ya no estoy contigo. Sé que va a ser muy difícil para ti y para tu mamá, pero quiero que sepas algo muy importante. Tu abuela Esperanza es la mujer más fuerte y generosa que he conocido en mi vida. Cuando tu mamá y yo nos casamos, no teníamos nada. Vivíamos en un cuarto prestado y yo apenas ganaba 50 pesos a la semana en la construcción. Tu abuela, que ya era viuda y había criado a tu mamá sola, vendió sus joyas de boda, vendió el terreno que le había dejado tu abuelo y hasta vendió su máquina de coser con la que se ganaba la vida, para comprarnos esta casita donde naciste. Nunca nos cobró renta, nunca nos pidió que le pagáramos. Cuando naciste, ella dejó de trabajar para cuidarte mientras tu mamá y yo trabajábamos. Gastaba sus pocos ahorros en tu comida, tu ropa, tus medicinas. Hijo, tu abuela se sacrificó toda su vida por nuestra familia. Se quedó sin nada, pero nunca se quejó. Siempre decía que la familia es lo más importante. Si algo me pasa, prometo que tu abuela va a cuidarte como si fueras su propio hijo. Ella vale más que todo el oro del mundo. Cuídala, respétala y ámala, porque sin ella, ninguno de nosotros habría podido salir adelante. Con todo mi amor, tu papá, Miguel Hernández. Diego terminó de leer la carta con las lágrimas cayendo sobre el papel amarillento. Sus manos temblaban tanto que apenas podía sostener la hoja. Se volteó hacia su abuela, que lo observaba en silencio. ¿Por qué nunca me dijiste nada de esto?, preguntó con voz quebrada. Porque el amor no se hace para presumir, mijo. Se hace porque se siente en el corazón, respondió doña Esperanza, extendiendo su mano para acariciar la mejilla de su nieto. Diego se derrumbó completamente. Todo este tiempo había pensado que su abuela era una carga, cuando en realidad ella había sido su salvación. Había sacrificado todo, absolutamente todo, por él y su familia. Perdóname, abuelita, soy un desgraciado. No merezco todo lo que has hecho por mí, sollozó Diego, abrazando a su abuela con desesperación. Claro que lo mereces, mi nieto hermoso. Eres la luz de mis ojos, mi razón de vivir, murmuró doña Esperanza, acariciando su cabello como cuando era niño. Pero Diego podía ver en sus ojos que algo había cambiado. El daño estaba hecho y las palabras crueles habían dejado una herida profunda en el corazón de la mujer que más lo amaba en el mundo. Durante las siguientes semanas, Diego no se separó de su abuela. Pidió vacaciones en el trabajo y se mudó temporalmente a la casa de Xochimilco para cuidarla. Cocinaba para ella, la llevaba al médico y por las tardes se sentaban en el patio a platicar mientras ella regaba sus plantas. Abuelita, cuéntame más sobre mi papá, le pedía Diego cada tarde, tratando de recuperar los años en los que había dado por sentado todo lo que ella había hecho. Doña Esperanza le contaba historias de cuando Miguel era joven, de cómo había conocido a su madre, de los planes que tenían para el futuro. Cada historia era un tesoro que Diego había estado demasiado ocupado para escuchar antes. Una tarde, mientras compartían un té de manzanilla en el patio, Diego tomó las manos de su abuela. Abuela, quiero pedirte perdón otra vez, pero ahora quiero hacerlo bien. No solo por lo que dije ese día, sino por todos los años en los que no te valoré como mereces, le dijo,
mirándola directamente a los ojos. «Ay, mijo, ya me pediste perdón muchas veces», respondió ella con una sonrisa suave. «No, abuela, necesito que sepas que entiendo todo lo que hiciste por mí. Leí la carta de mi papá una y otra vez, y me di cuenta de que nunca te dije gracias. Nunca te dije que te amo. Nunca te reconocí como la madre que realmente has sido para mí», continuó Diego, su voz temblando de emoción. Doña Esperanza cerró los ojos y una lágrima rodó por su mejilla. «Eso es lo único que siempre quise escuchar, mijo. Que me vieras, que me reconocieras», susurró. «Te veo, abuela. Te reconozco como la mujer más importante de mi vida. Y a partir de ahora, quiero cuidarte como tú me cuidaste a mí», le prometió Diego. Los meses siguientes marcaron un cambio completo en la vida de ambos. Diego vendió su departamento en Iztapalapa y se mudó a una casa más grande en Xochimilco, a solo 2 calles de la casa de Doña Esperanza. Pero ella prácticamente vivía con él, cocinando juntos, viendo telenovelas en las tardes y compartiendo las comidas como una verdadera familia. Diego había cambiado también su círculo de amistades. Carlos, Javier y Roberto seguían siendo sus compañeros de trabajo, pero ya no se reunía con ellos fuera de la oficina. Miranto, cambio, pasaba su tiempo libre con su abuela, llevándola a misa los domingos, al mercado los miércoles y a visitar a sus amigas ancianas los fines de semana. «Mira nada más qué nieto tan bueno tienes ahora, Esperanza», le decía la señora Remedios cada vez que los veía juntos. «Siempre fue un buen nieto, solo que a veces los hombres necesitan tiempo para madurar», respondía doña Esperanza con orgullo. Un año después del incidente, Diego organizó una fiesta sorpresa para el cumpleaños número 73 de Mietesi. Su abuela invitó a toda la familia. Su madre Carmen llegó desde Guadalajara con su nuevo esposo. Los primos de doña Esperanza vinieron desde Puebla y hasta los antiguos vecinos de la colonia se presentaron. Cuando doña Esperanza llegó a la casa decorada con globos y flores, se llevó las manos al corazón. «¡Ay, Dios mío! ¿Qué es todo esto?», exclamó, abrumada por la sorpresa. «Es para ti, abuela, para celebrar a la mujer más increíble del mundo», respondió Diego, abrazándola fuerte. Durante la fiesta, Diego tomó el micrófono y pidió la atención de todos los presentes. «Quiero aprovechar esta oportunidad para decirles a todos quién es realmente mi abuela Esperanza», comenzó, su voz clara y fuerte. «Muchos de ustedes la conocen como una señora dulce y trabajadora, pero yo quiero que sepan que ella es la razón por la que estoy aquí hoy. Cuando mi papá murió, ella se convirtió en mi padre y mi madre. Vendió todo lo que tenía para dárnoslo a nosotros. Trabajó día y noche para que nunca nos faltara nada. Me crió con amor, con paciencia, y me enseñó los valores que hoy me definen como hombre. Hace un año yo fui un imbécil que la lastimó con palabras crueles. Pero ella, con el corazón más grande del mundo, me perdonó. Me enseñó que el amor verdadero siempre perdona, siempre espera, siempre cree en las personas. Abuela, delante de toda nuestra familia y amigos, quiero decirte que eres mi héroe. Eres la mujer más fuerte, más generosa y más amorosa que he conocido. Te amo con todo mi corazón. Y prometo que el resto de mi vida la voy a dedicar a hacerte feliz como tú me hiciste feliz a mí. Gracias por no rendirte conmigo. Gracias por amarme aun cuando yo no me lo merecía. Gracias por ser mi abuela». No había un ojo seco en toda la fiesta. Doña Esperanza lloraba de felicidad, rodeada del amor de su familia. Se acercó a Diego y lo abrazó con todas sus fuerzas. «Ay, mi nieto hermoso, esto es lo más bonito que me han dado en toda mi vida», le susurró al oído. Esa noche, después de que todos se fueron, Diego y doña Esperanza se sentaron en el patio bajo las estrellas. «¿Sabes qué, abuela?», dijo Diego, tomando su mano arrugada. «Creo que mi papá estaría orgulloso de nosotros». «Estoy segura de que sí, mijo. Estoy segura de que sí», respondió doña Esperanza, mirando hacia el cielo estrellado. Habían pasado de la humillación al perdón, del dolor a la redención, y finalmente al amor verdadero que siempre había estado ahí, esperando a ser reconocido. Y así, en una pequeña casa de 1900, Xochimilco, una abuela y su nieto encontraron de nuevo el camino hacia el corazón del otro,
demostrando que nunca es demasiado tarde para valorar a quienes realmente nos aman.